Hola, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Soy la doctora Betsy Tilson, soy la directora de salud de Carolina del Norte. Vamos a cubrir un par de temas el día de hoy y luego le voy a pedir al procurador general Josh Stein y al señor Sprayberry que ayuden también a responder sus dudas. Ya parece un cliché, pero esta situación continúa a evolucionar rápidamente, así como nuestra respuesta. Las acciones que estamos tomando, así como la de otros estados, para poder reducir la propagación de esta infección, de manera que menos gente se enferme al mismo tiempo y no sobrecarguemos los recursos del sistema médico. De hecho, la última semana hemos visto que se ha bajado esa curva. También quisiera reiterar algunas de las cosas que la doctora Cohen dijo ayer. Yo sé que ha habido mucha confusión acerca de las reuniones sociales, por cuánto tiempo, cuánta gente. Básicamente, la gente debe utilizar buen juicio y practicar distanciamiento social. Todo el mundo ya reconoce ese término. Eso significa alejarse de 6 pies de distancia uno de otros, lavarse las manos frecuentemente, usar antibacterial, no se toquen la cara y utilicen prácticas de respiración adecuadas como cubrirse, estornudar en el codo. Asimismo, aquellos que necesitan más ayuda, y estamos diciendo a la gente mayores de 65 que tienen enfermedades subyacentes como enfermedades del corazón, del pulmón, les pedimos que por favor, y diabéticos, por favor quédense en su hogar y piensen en sus redes sociales, en sus vecinos. ¿Qué puede hacer usted por esas personas? ¿Pudiera usted ir a la tienda para traerles alimentos y cómo poder ayudarles? También vamos a hablar de las pruebas porque vemos que esto es algo en que la gente sigue pensando. ¿Cómo va a aparecer en el tablero? Tenemos 63 casos positivos de coronavirus en 18 condados y sabemos que hemos hecho más de 1,800 pruebas. Yo digo más que esta cifra porque algunas pruebas se han hecho en el laboratorio estatal y otras pruebas se han realizado en otros sitios comerciales y sé que hay más pruebas que se están realizando en el estado. Recuerden que un resultado positivo, la cifra que demos es el resultado de todas las pruebas que estamos haciendo. Estamos recibiendo las cifras de algunos sitios, no de todos. Sabemos que se han hecho más de 1,800 pruebas porque estamos recibiendo información de distintos sitios. Estamos aumentando el número de pruebas que se están realizando ahora en esta etapa, pero este nivel de intensidad, sobre todo a nivel comunitario, va a ir cambiando conforme avanzamos en esta respuesta. Así que la importancia de las pruebas con el tiempo será menos importante en el futuro. También quisiera reiterar, los cambios que estamos haciendo en nuestra vida diaria son difíciles. Las interacciones sociales forman parte de nuestra humanidad y todo esto puede afectar nuestra salud mental. Así que quiero recordarle al público que hay servicios de apoyo disponibles y que busquen nuestros recursos en el sitio web y que todos trabajemos como comunidad y nos apoyemos entre sí. Muy bien, ahora quisiera cederle la palabra al señor Josh Stein para sus comentarios. Muy buenas, gracias. Yo soy el procurador general, el señor Stein. La doctora Tilson ya habló de muchos pasos de cómo podemos prevenir la propagación de esta enfermedad. Tenemos también que prevenir fraudes y estafas, porque sabemos que cuando sucede una crisis hay malas personas que van a tratar de explotar la desesperación y el temor de las personas y la incertidumbre. Aprovechan esto para robar dinero. Cuando el gobernador declaró un estado de emergencia, empezó ya a estar vigente la ley de no aumentar el precio. Eso quiere decir que es ilegal para alguien en Carolina del Norte un producto que es importante para la vida a un precio excesivo y tiene que venderlo a precio razonable. Hemos recibido 136 reclamos de alimentos, de higienizador y también de suministros de limpieza. Estamos investigando todos estos reclamos. No se concluye, y digo, si están violando la ley, si nosotros concluimos que lo están haciendo y vamos a vigilar el cumplimiento de aumentar el precio. Y
Y otros tipos de fraudes y estafas que la gente debe de saber. Hay estafadores que están vendiendo productos y haciendo promesas que realmente no pueden ser verdad. ¿Se acuerdan de los vendedores en el siglo XIX? También los hay en el siglo XXI. Yo acabo de recibir un correo electrónico que me prometía un alivio milagroso y no hay ninguna vacuna ni ninguna cura. Los científicos están tratando de desarrollar todas estas dos cosas, pero aunque se lo prometan, no existen, solo quieren robarles el dinero. Además de la cura milagrosa, nosotras también estamos viendo un incremento en telemarketing y también en phishing, estos tipos de intentos. El phishing es un ejemplo en donde le están diciendo una cura milagrosa como el que yo. No, están robándome. No es que me quieran quitar el dinero, sino lo que quieren es que yo haga clic y me quiten mi información personal. Y esto es lo que es phishing, que uno haga clic y eso les da la entrada a nuestra información personal. Pero también escuchamos de nuestros aliados, tanto aquí en Carolina del Norte y también nuestros aliados federales FDC, en donde las personas reciben llamadas y les están diciendo que el Departamento Local de Salud, que si entran en contacto con alguien que tiene el virus del COVID-19 y que tienen que hacerles pruebas y que le puede vender a las personas el kit para hacer las pruebas. Obviamente nuestros aliados de atención médica no están haciendo eso. Si reciben llamadas, nosotros tenemos una fuerza de trabajo para todas las llamadas de robots, para protegernos contra estos criminales. 8448, no robot. Y por último, otra estafa es que cuando hay un desastre de un huracán o una pandemia viral, es que las personas explotan a la gente, la caridad de las personas. Nosotros queremos que vayamos y ayudemos a nuestros vecinos, pero que hay que entender que no nada más porque recibe un correo de una organización, que se oye bien el nombre o que alguien le manda un enlace a un sitio en la web de gente que está desesperada por ayuda. Y el hecho de que lo haya recibido no quiere decir que sea verdad. Si quieren ayudar, denle dinero a la Cruz Roja, al Food Bank. Hay organizaciones que ustedes saben que ya las conocen y que su dinero vaya a un buen uso y no quieren que su dinero vaya a llegar al lugar de un criminal. Si alguien ve alguna persona en donde piensa que hay una estafa o que posiblemente la hay, o si están aumentando los precios, tenemos un número gratis y pueden las personas contestar 877-5 no scam, o vayan a nuestra página web NCDOG diagonal price gouging. Y con mucho gusto vamos nosotros a investigar esto. Nuestra preocupación principal es la salud pública. Tiene que ser mantenerlos sanos y vivos. Pero nosotros no vamos a tolerar a los criminales que estén aprovechándose del miedo de las personas. Gracias, Procurador General. Me llamo Mike Sprayberry, soy director de la División de Administración de Emergencias. El día de hoy estamos estableciendo el número NC211 como un recurso para que la gente llame y pida asistencia en relación al coronavirus COVID-19. Hay mucha gente con preguntas sobre este virus y puede marcar el 211 y en base a la naturaleza de su pregunta van a ser enrutadas adecuadamente. Este número 211 puede ayudarles con necesidades alimentarias, apoyo para las familias y otras necesidades básicas. Si ustedes quieren estar al día sobre COVID-19, pueden enviar un texto. Simplemente manden un texto a COVID-NC 898211 para recibir información actualizada mediante texto. Hemos visto un aumento de llamadas a nuestro número de emergencia 911 en relación a COVID-19. Quiero recordarle a todos que el 911 es solamente para emergencias. 211 es un excelente recurso para llamadas que no son de emergencia. También quiero hablar acerca de los supermercados. El Estado no tiene planes para cerrar las tiendas de víveres. Sabemos que todo mundo necesita comestibles.
La cadena de suministro hacia las tiendas permanece sólida y las tiendas pueden seguir recibiendo pedidos y resurtidos. Por favor, procuren no acaparar comida y tener pánico. Dejen alimentos para aquellos, sobre todo para la gente que no puede comprar mucha comida en un momento. El gobernador Cooper ha solicitado una declaración de desastre de la Administración de Negocios Pequeños de Estados Unidos. Esperamos recibir una respuesta, incluso posiblemente el día de hoy. Si esa declaración se permite, va a dar préstamos para desastres a bajo intereses para los negocios que están sufriendo financieramente debido a este brote, para aquellos negocios que tienen dificultades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Para los reporteros que están aquí, les vamos a pedir que pasen al micrófono si tienen preguntas. Esta pregunta es para la doctora Tilson. ¿Cuántos laboratorios tenemos o sitios de recolección? Así es de que hay una gran variedad de diferentes sitios de recolección de muestras alternativas. Algunos aliados privados lo están haciendo y nosotros no tenemos una cifra, pero lo que estamos haciendo, conectando a nuestros proveedores a través de las redes de estos para referir a los pacientes a estos sitios alternativos. Ustedes le van a pedir a los hospitales que paren todas las cirugías opcionales. Nosotros tenemos una coalición en donde los hospitales están formando parte de esto, porque algunos ya están empezando a hacer esto. Tenemos una buena alianza y coordinación con todos los hospitales. No en este momento, a lo mejor lo van a hacer. No, en este momento. Y lo último, ¿Están ustedes pensando en volver a tener a los doctores y enfermeras que están jubilados? Y nosotros tenemos los que se van a encargar para gestionar el recurso, todo lo de recursos humanos, en caso de que necesitamos tener trabajadores de atención médica. Las primeras dos preguntas, nada más cosa de logística, de condados. El condado de Durham, 12 casos, y la universidad dijeron que tenían otros 15 casos. ¿Sabe usted cuál es la diferencia? ¿Por qué hay diferencia en estas cifras? Nuevamente, estas cifras cambian todo el tiempo y es por eso que vamos a tener un reporte y lo tenemos 24 horas en nuestro tablero. Y eso lo cambiamos cada mañana porque las cifras están cambiando. Los 12 reflejan o son parte de esos 15. Así es que los 15 son cifras que reflejan del 15 de Duke. Yo no sé los otros. Yo sé que de esta mañana reflejan los 15 de Duke. Y yo creo que el punto es de que cuando empezamos a cambiar las cifras, cambian tanto rápidamente, por eso que cada 24 horas les vamos a dar una actualización y se va a llevar un tiempo en que entremos en una sincronía. Y escuchamos unos reportes de los servicios de primera respuesta y que se les están acabando cubrebocas y otros materiales para poder responder a las necesidades de las personas, especialmente si hay una preocupación de un caso de coronavirus o algún caso que sea potencial. ¿Qué sabe de eso y qué se está haciendo? Nosotros sabemos que hay ciertas cuestiones con el suministro y estamos trabajando 7 días a la semana para poder enfocarnos en esto y también obviamente estamos diciendo públicamente quiénes son los que se van a dar. Los que tienen prioridad son los trabajadores de salud médica y también los de primera respuesta. De hecho, todavía estamos viendo problemas de equipo de protección personal y también les estamos guías para ver y que estas continúen. Nosotros sabemos que esto es un problema y la escasez es un problema a nivel nacional. Que es PPE, es el equipo de protección personal.
Ok, la pregunta para doctora Dilsen. En Inglaterra acaban de incluir a las mujeres embarazadas como de alto riesgo. Alguien hizo esta pregunta hace unos días, pero ahora tenemos nuevos datos que yo tengo, información que las mujeres embarazadas son de alto riesgo. Es que nosotros tenemos esta información en nuestro sitio web también. Y lo mismo con los de alto riesgo, los mayores de 65 años. Dice, y también ahora vamos a agregar a las mujeres embarazadas. ¿Y esto qué quiere decir para las mujeres que están esperando? Yo creo que lo mismo que pasa con las categorías de los virus. Tenemos que cerciorarnos de que están haciendo lo correcto, que se están lavando continuamente las manos, y también tenemos esa información en la página. Y también el procurador general, yo no sé si han recibido reportes de personas de negocios que no están cumpliendo con la orden ejecutiva, y también las personas que deberían estar en cuarentena si no están cumpliendo con esta orden. ¿Y cómo va a responder el Estado a estas situaciones? Yo no puedo hablar sobre la cuarentena. No sé si alguno de los otros presentes puedan. Sin embargo, en cuanto a la orden ejecutiva, si la gente no va a ir a sitios de reuniones muy grandes o que el cierre de restaurantes y no cumplir esta orden, sería un delito menor. De clase 2. De clase 2, y se le va a enviar esta información a los fiscales. Yo no estoy consciente de ningún infringimiento o de arresto, de infracción. Eso no quiere decir que no haya sucedido, simplemente no me he enterado. Y también tengo una pregunta acerca del número de pruebas que están siendo reportadas y que se han completado. Si nos puede dar una aclaración sobre esto. Yo sé que estaba comentando que son cifras que están cambiando, pero no estoy muy segura, no entiendo bien por qué no tenemos una cifra específica del número de pruebas que se ha completado de todos estos laboratorios. Bueno, por ley, nosotros tenemos que reportar los resultados positivos conforme. Lo bueno es que estamos teniendo más y más laboratorios y sistemas de salud que están incorporándose, haciendo pruebas. En cuanto sabemos que alguno más se une, ellos empiezan a dar información de los resultados negativos. Eso no es requerido por ley, pero estamos empezando a pedirlo para obtener una mejor idea de las cifras, y poco a poco estamos recibiendo más información. Una pregunta más sobre las escuelas. No sé si alguno de ustedes pudiera responder una pregunta acerca de las escuelas. ¿Hay algún plan estatal que puede suceder con estos niños si no pueden terminar el ciclo escolar desde kinder hasta bachillerato? Obviamente, esto es un tema importante y el Departamento de Instrucción Pública está pensando qué van a hacer con este periodo de 2 semanas y luego qué va a suceder si tenemos que ampliar el cierre de escuelas. Seguimos pensando en esto. Gracias, de nada. Doctora Tilson, quiero una pregunta de aclaración en cuanto a las pruebas. ¿Podemos esperar que se hagan más pruebas en servicio de ventanilla o esto es algo que cada instalación va a decidir? Bueno, seamos un poco precisos en el lenguaje. Es sitios de recolección alternativos de muestras. Va a ser en una variedad de distintos sitios y hay manera para poder acceder el aumento de las muestras que van a ser enviadas a laboratorios. Como mencioné al principio de esta etapa, el tener más pruebas comunitarias es importante para poder comprender la transmisión de la enfermedad. Cuando llegue el momento en que haya propagación comunitaria, entonces no va a ser tan importante las pruebas, por lo que vamos a hacerle pruebas a las personas de mayor riesgo, gente que ha ido a sitios de mucha aglomeración. Ahorita estamos en una etapa en la que estamos promoviendo que se hagan pruebas y pensando cómo ir cambiando. Así que exactamente cuántas pruebas necesitamos y cuándo lo estamos tomando en consideración. Y vamos a hacer esos ajustes conforme pasa el tiempo. Así que no hay una super urgencia, una necesidad muy urgente. Lo que queremos hacer ahorita es ampliar el acceso a las pruebas, lo cual hemos estado haciendo y tenemos más de 800.
y la necesidad para esas pruebas amplias es importante, pero no va a ser importante más posteriormente. Así que teniendo este equilibrio, como dijo el director Sprayberry, el uso de equipo de protección personal es importante, que se utilizan para hacer las pruebas. Son equipos que vamos a necesitar cuando cada vez más y más la gente necesite atención médica. Así que hay que equilibrar cómo y cuándo vamos a cambiar estos recursos conforme cambia esta respuesta. Así que ustedes están coordinando estos recursos con las instalaciones médicas. Sí, algunas instalaciones médicas lo están haciendo solos y nosotros estamos apoyando donde se necesite para poder tener control y querer saber qué está haciendo el sector privado. No, queremos saber, pero no lo estamos controlando. ¿Puede usted decir un poco si alguien se ha recuperado totalmente? Así hablemos de esto. Pensamos en las personas que ya superó esto, lo cual es súper importante. Repitamos, la mayoría de la gente va a superar esta enfermedad bien. Y ahora tenemos nuevos criterios clínicos que 7 días después de los síntomas iniciales y luego 72 horas sin síntomas, entonces te consideras ya una persona recuperada. Así que no tengo las estadísticas de todas las personas pensando cuando fue nuestro primer caso, no tenemos ninguna muerte, entonces esa gente se ha recuperado. Así que podemos hacer el cálculo como hacia atrás, ¿no? Sí, correcto. Y ahora hay una discrepancia. Por ejemplo, la Universidad de Duke, los resultados de ellos se están considerando en ese condado o los resultados de Durham en otro estado. Todo habitante de Carolina del Norte se va a contar en nuestro conteo. Pero si es una persona que está en otro estado, la cifra es de otro estado. ¿Y los hospitales cómo están ahora? Vamos a ir sabiendo exactamente cuántos positivos y esperamos ninguna muerte. Es difícil hacer el rastreo clínico de todo el mundo. Sabemos cuántos positivos tenemos y no tenemos muertes, así que podemos reportar esto adecuadamente. Así que no sabemos cuánta gente se ha recuperado ahorita. No, estas son cosas que son más difíciles de darle seguimiento. Las preguntas creo que es para la doctora Tilson. Algunos de las personas que no están viendo sus niños han recibido mensajes diciendo que la escuela va a estar clausurada hasta fines de abril. ¿Alguna decisión ya se tomó? ¿Es una decisión que va a tomar el Estado o va a ser de las escuelas independientemente? Yo creo la pregunta sobre los cierres de las escuelas es una decisión bien difícil. Estamos aliados con la oficina del gobernador y también las escuelas y también el Departamento de Instrucción Pública. Conforme avancemos, tendremos recomendaciones para las escuelas. El gobernador dijo, sí, vamos a tener unas normas consistentes en todo el estado. Esas conversaciones se tendrán después. ¿Qué consejo? Y disculpe si ya lo contestó usted. ¿Qué consejo tiene para las personas en Carolina del Norte que han viajado, no afuera del país, pero a algún otro estado en donde tengan un brote de COVID-19? Lo que estamos diciendo es que ustedes regresan de otro país o parte de los Estados Unidos que tienen el COVID, nosotros les pedimos que se pongan ellos mismos en cuarentena. Si tienen algún síntoma, también que vayan al doctor. Y también a lo mejor ya dijo de esto, quiero confirmarlo. Usted publica cada 24 horas las cifras y tienen actualizaciones diarias de los condados. ¿O cómo reciben las cifras? Bueno, los nuestros les va a dar en esta consistencia de a la misma hora cada 24 horas. Dice, algunas van a estar diferentes en la tarde, pero al darle el conteo diario, ustedes van a tener esa consistencia. Ha habido conversación de algunos refugios o sitios de queda. No, esto no tenemos diferentes, todavía no tenemos esas guías y es que tenemos que llegar a tenerlas.
y también cuando tomemos la decisión les informaremos. Doctora Tilson, hola. Mi pregunta es acerca de las pruebas en base a los datos que dijeron el 13 de marzo y del grupo de ayuda. Parece ser que son como 63 pacientes al día, 16 pacientes al día. ¿Por qué esa cifra se ve tan distinta? Estamos dando la información en 24 horas con todas estas pruebas que estamos haciendo. No tenemos una lista de personas en espera. Pero los laboratorios comerciales y las universidades también están empezando a hacer pruebas y ellos están aumentando el volumen. Así que la buena noticia es que tenemos más capacidades para pruebas, pero nuestro tiempo de entrega es en un día. Así que estamos procesando todo lo que estamos recibiendo. Pero entonces las pruebas no están llegando a ustedes tan rápidamente. Bueno, es que somos una pieza de todo este rompecabezas. Son varios los laboratorios que también están haciendo pruebas. Somos nada más un componente. Están dando kits gratuitos a través del Departamento de Salud. Nuevamente, estos son kits de recolección de muestras que estamos enviando y estamos aumentando ese número de suministro para los distintos departamentos de salud. Una pregunta más. Parece ser que el gobierno federal está reduciendo ese requisito de viajar fuera del país. Alguien que tenga resultado positivo y que ahora nada más tenga los síntomas. Nuestras guías estatales ¿han cambiado? Sí, nuestras guías cambiaron la semana pasada. Eso ya lo hicimos. Perdón. Disculpen que bromeé al respecto. Nuestros criterios para el laboratorio estatal, estos criterios se unifican con el Departamento de Salud si es un resultado positivo conocido y resultado negativo de la gripe y no fiebre. Tengo preguntas para la doctora Tilson y también tengo otra para el señor Sprayre. No, yo lo contesto. Para resolver algunas de las cosas que hemos escuchado del público, mucha gente pregunta sobre salones de cabello y ellos deben, salones de belleza, ellos deben de tener ciertas guías específicas. Sí, yo acabo de recibir un texto de la chica que me corta el pelo. Ahorita no tenemos planes para cerrar sitios de uñas ni corte de pelo. Esta es una situación que está evolucionando y vamos a continuar analizando. Y al principio habló al respecto. La curva es ahora más plana. ¿Qué es lo que la gente puede hacer para reducir esta infección? Hubo un estudio que se publicó hace un par de días. Esto tiene que ser un enfoque de varios aspectos. No nada más hay una solución. Todo lo que tenemos que hacer hay que unificarlo para bajar esta curva de incidencia. Y tiene que ser poco a poco. Tenemos que asegurarnos que los recursos médicos tienen la capacidad médica de responder. Va a ser una combinación de el tema de aislamiento y el rastreo de contactos. Y el Departamento de Salud está haciendo. Y esta estrategia de contención también es muy importante. Y también la estrategia de mitigación comunitaria. Todo lo que hemos estado dando a conocer, que nuestras guías de reunión de mucha gente y de permanecer en casa y no tener reuniones sociales, todas estas cosas que la gente puede hacer. Y yo sé que son muy difíciles. Lo que la gente puede hacer para tener ese distanciamiento social. Si todos hacemos esto y seguimos con nuestra estrategia de contención, así podemos bajar la curva. ¿Y cuál es la mayor inquietud ahorita? Mientras que algunos de nuestros... Yo me preocupo de eso. Yo creo que cuando sucede una situación que está rápidamente evolucionando, que es difícil sacar todas las comunicaciones y decir exactamente en dónde estamos. El tener guías claras, comunicación clara, todo el mundo sabe que todo el mundo sepa que todo el mundo respuesta. Ese es uno de los desafíos mayores, porque todo está cambiando en las 24 horas y queremos que todo el mundo sepa en dónde nos encontramos. Agradecemos mucho y una de las razones por las que hemos estado haciendo esto para que la gente sepa en dónde estamos cuando cambiamos. Así es de que todos juntos como comunidad podemos hacerlo, todos juntos. Usted, Mendy,
Usted dijo que no están cerrando los supermercados, que nos dice que están la gente que se está peleando por el papel higiénico y que están acaparando todo. Nosotros entendemos que es una preocupación, pero como yo les dije anteriormente, el suministro de comestibles y la cadena de suministro está funcionando bien, se están resuministrando las tiendas. Hay que entender que hay personas que no pueden comprar todo una sola vez, entonces tienen que ir cada semana. Por favor, cálmense y nosotros esto nos va a durar mucho, así es de que no vayan y compren mucho. Esto acaba de empezar, no sé cómo van a estar abiertas las tiendas porque la gente tiene que comer, así es que estamos bien. Entonces dice ya tenemos más papel higiénico y también otros productos básicos. Otra pregunta, que el enfoque de ayer fue de restaurantes que van a estar ayuda. Y ya hablamos ayer. ¿Y qué tal de los negocios pequeños? ¿Están preocupados por lo que va a ser su futuro? Sí, una vez que nosotros tengamos esta declaración de desastre para la Administración de Negocios Pequeños, va a haber un sistema de préstamos para los negocios por caso de desastre. Si va a ser elegible para estos negocios, en todos los condados van a poder participar. Pueden tener hasta 2 millones y pueden tener hasta 30 años para pagar este préstamo. 3.75 de interés, va a ser ahora 2.75%. Estos préstamos van a estar disponibles tan pronto se declare un desastre, y nos dio gusto que el día de ayer el gobernador presentó la solicitud, de hecho la presentó la semana pasada, y entonces ahora hay nuevas normas. Esta es una cosa nueva y todos sabemos esto, pero nosotros lo mandamos a Atlanta y lo mandamos también al lugar adecuado, así es que esperemos que llegue la ayuda para desastres para los negocios pequeños. Una pregunta para la doctora Tilson y otra para el procurador general Stein. Mencionamos esto antes, pero ¿qué tipo de recursos está ofreciendo para salud mental? Hay mucha gente que está lidiando con esto en sus casas, sobre todo para la gente que trabaja en la industria de salud. Sí, es una excelente pregunta. Así que en nuestro sitio web tenemos una página para los proveedores de salud mental y lo que la gente tiene que saber. También tenemos recursos de salud mental y también tenemos una línea gratuita donde la gente puede llamar para tener recursos de salud de comportamiento. Esto es algo realmente una situación que provoca temor, y queremos asegurar que estos recursos están disponibles y están disponibles en nuestro sitio web. Y en cuanto a los que se aprovechan y aumentan los precios, esta información de proveedores, no viene de proveedores pequeños o de los grandes, es una combinación de los dos. Cuando la gente se preocupa de los precios, entonces los vemos en los retailers, y también vemos que están vendiendo Purell, el antibacterial, en eBay. Tenemos que investigar cada una de las quejas. Y no nada más porque ha aumentado el precio, eso no quiere decir que necesariamente están aprovechándose. Tiene que haber una razón por el aumento del precio. Sí, el proveedor tuvo que comprarlo a un precio más caro. Y como estaba diciendo el director Sprayberry, nosotros debemos de agradecer mucho de lo que se están esforzando ellos para cerciorarse de que no se aprovechen y suban los precios, porque muchos de nuestros vecinos están en ese momento de pánico y algunos toman decisiones que no son completamente racionales y compran más producto, y esto nada más va a alterar que no haya para otros. Queremos esto para las personas que están respondiendo en el área de salud, que están a la vanguardia, pero eso no quiere decir que cada vez que una tienda sube el precio no esté justificado. ¿En dónde está esa línea?
Y si alguien está diciendo la línea es accesible, es lo que dice la ley en Carolina del Norte. Una persona que está viendo un incremento drástico, no sabe esta persona si está justificado. Por eso, si a alguien le preocupa esto, que nos lo hagan saber. 8775 NOSCAM o NCTOH en diagonal Price Gouge. Y nosotros vamos a ir a investigar y nosotros vamos a ver si hubo una justificación válida. Yo no estoy segura si es del doctor Sprayberry, doctora Dilson. Yo tenemos ciudades, condados, que están, ¿qué es lo que le va a llevar a Carolina del Norte permanecer en su lugar, para que se queden en su lugar? Esta es una situación que está avanzando rápidamente y vamos a continuar evaluando qué es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. ¿Hay alguna cosa en particular que haría que el Estado emitiera algo así? Continuamos tratando de descifrar continuamente y estamos haciendo cambios también. Yo quiero saber si tiene guía para dar atención médica móvil o también para salud mental y cómo va a pasar esto en la comunidad, a diferencia de ir a una clínica, o si va a haber una guía para esto. Los proveedores de atención médica que están trabajando en las unidades móviles, va a ser exactamente la misma recomendación que nosotros hacemos, ya sea en un centro de salud o en la unidad móvil. ¿Ok? Gracias a todos. Muchísimas gracias.